Buenas noches, señor. Buenas noches, Andreita. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, señor, gracias a Dios y usted. Muy bien, mi amor. Qué bueno, estés bien. ¿Cómo es ese trabajo? Bien, señor, bien, gracias a Dios. Ahí vamos. Me alegra que todo esté marchando bien. Bueno, esperemos que ingrese bien Álvaro. Vamos a hacer. Buenas noches, profe. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estuvo el día? Bien, profe, pero bueno, desde ayer ando un poquito con un malestar en el cuerpo, pero bien. ¿No te has serenado? No, señores, sino que bueno, mi cuerpo sufre del colon y lastimosamente ayer como que comí algo mal y me ha pasado con fiebre hoy y desgonzado. Miércoles. Yo también sufro del colon y también he estado así con malestar en el estómago también. Bueno, compañera, ya nos damos la mano. Me pasó así todo el día, no sé, con esa pesadez. Sí, horrible, eso es horrible, horrible. Eso es súper feo, sí, se tienen que cuidar mucho con la alimentación. La alimentación influye demasiado. Yo ayer por andar de no dejar perder unos espaguetis que me daba dolor, me los comí y me cayeron súper mal. Ese es el problema, para que no se pierda. Es que ese es el pecado de la boca, pues. Para lidiar la conciencia que uno utiliza los brazos, así soy yo. Cuando veo algo que ya nadie se lo va a comer, ay no, para que no se pierda, qué pecado. Es que el profe me da dolor en serio botar comida. A mí sí me da dolor botar comida. A mí también, a mí también. Y me lo prefiero comer, aunque esté, porque ajá, de todas maneras la comida no, yo también me pasa lo mismo. Sí. Que no se pierda, No, que no se pierda. sí, yo trato de no comer de noche por lo mismo, por lo del colon, pero que va, ayer vi esos espaguetis gloriosos, maravillosos, pero esta mañana esos espaguetis los mandé a todas partes y les dije, no los quiero volver a ver, no quiero saber nada de ustedes. No, es que es pesado, el espagueti es pesado y de noche más. Díganme. Y se le echan queso más. No le eché queso, pero como licué el tomate. Y usted sabe que el tomate de noche sigue fermentándose. Entonces me cayó mal, bastante mal. Es una bomba. Sí, señor. Bueno, hay que mejorarse. Bueno, mis amores, esta clase se va súper rápido. Es más, yo siento que esta clase, bueno, no hemos ni comenzado a analizar lo del test de la familia. Estamos en el test de la familia. Estuve explicando la clase pasada lo que significa el tamaño, cuando es grande, mediano, pequeño, muy pequeño, cuando la forma es curva, cuando el orden de los personajes pintados, los que dibujan en primer lugar, en segundo lugar, de último lugar, cuando el niño se dibuja, la persona que está haciendo el test se dibuja de primer lugar, lo que está asociado quiere decir que es una persona, dibujo de sí mismo en primer lugar quiere decir que es una persona asociado con cierto egocentrismo, hay dependencia, si es un niño, es dependencia, necesita tenerse en cuenta, tiene miedo a la separación, pero si es por lo menos nosotros adultos, creo que es en el caso de Álvaro que se dibujó de primero, quiere decir que él es la protección, el pilar fundamental de su familia. El que se dibuja de primero tiene un gran significado, porque significa admiración, es la persona con la cual uno
considera más importante del miembro de la familia. El que se dibuje de último, eso también tenemos que tener presente el orden jerárquico, porque a veces uno dibuja por lo menos mamá, es un niño, dibuja papá, mamá, mi hermana mayor, mi hermana la segunda y mi hermanito pequeño. Y a veces se dibujan ellos. Entonces, por eso es muy pertinente hacer preguntas. Cuando yo se los dije la clase pasada, hay que hacer preguntas relacionadas con el test, por qué lo dibujaste, con quién te la llevas mejor, con quién tienes mayor dificultad, cómo es la relación. O sea, cuando comienzas a indagar, eso te va a dar como idea. Porque miren lo que suele suceder. A veces dibujan su hermano pequeño de último y no quiere decir que no lo quiera, sino que como es el orden jerárquico de los hermanos, entonces él por lógica lo dibujó de primero, de último, disculpen. A veces ellos mismos se dibujan de último. Lo malo sería es que se dibujaran de último y separados del bloque familiar. Es decir, aquí está la familia y aquí está el niño. Quiere decir que hay poca comunicación entre los miembros de la familia. El niño se dibuja de último, quiere decir que se siente desvalorizado, se siente desplazado y se siente que no hace parte de la dinámica familiar como tal. Todo depende, miren chicos, aquí depende mucho de la creatividad y el análisis que ustedes le den a las cosas. Y siempre hay que ser muy objetivo al momento de analizar. No es que no, el niño se dibujó de último y se dibujó de último porque tenemos que preguntar por qué se dibujó de último, pero después que haga el dibujo. La distancia va relacionada con la comunicación. Cuando los niños se dibujan cerca, cuando se dibujan, los dibujos son cerca, agarrados de la mano. Ese agarrar de la mano consiste en que la familia es unida, hay buena comunicación, hay buena relación. Cuando por lo menos hay una distancia de un personaje, de un dibujo al otro, quiere decir que también hay un distanciamiento afectivo. Hay poca comunicación, hay pocos vínculos afectivos. Cuando los hermanos se sitúan alejados del núcleo familiar, es decir, que aquí están los papás y acá están los hermanos, quiere decir que los papás con los hermanos tienen poca comunicación. También cuando no dibujan a un integrante de la familia, cuando no se dibuja un integrante de la familia, quiere decir que hay celos. Celos por ese hermano que no dibujó. Hay alguna clase de celos, por lo menos de pronto no dibujar al hermano porque siente celo que sus papás lo prefieren más a él, o de pronto los adultos no dibujó de pronto a su hermano, quiere decir que no hay, o hay poca comunicación con él. También no puede ser únicamente celo, sino poca comunicación. También es importante cuando la familia está junta, ya sabemos que el vínculo afectivo, mayor comunicación. Cuando la familia está unida, agarrada de la mano, amarrada de la mano, quiere decir que hay buena comunicación, hay buen vínculo, el niño puede expresar su voluntad de permanecer unido, esa es unión, y también hay buena comunicación como tal. Cuando la dispersa, ya saben que hay poca comunicación y hay distanciamiento físico. Cuando omiten lo que les estaba diciendo, cuando hay omisión de la propia persona que se dibujó. Por lo menos yo estoy dibujando a mi familia y no me dibujo. Entonces hay que preguntar por qué no se dibujó. Muchas veces es porque la persona se siente muy insegura, hay algunos miedos, hay algunos temores, está asociado con la familia. De pronto es que en la familia no se siente como que seguro, de pronto hay temores en la dinámica familiar, entonces todo eso es bueno como que tenerlo presente. Cuando hay omisión, cuando es niño y no dibuja papá, mamá o hermano, está asociado con rechazo. Muchas veces los niños, por eso también es importante, antes de dibujar, que ustedes pregunten con quién viven. Preguntarle a los niños, a la persona con quién vive, porque a veces no dibujan a papá, es porque no viven con el papá. A veces el papá tiene poca comunicación, lo ve cada 15 días, cada mes, cada año. Entonces quiere decir que papá no es tan importante y no significa mucho en su dinámica familiar. Entonces, si por lo menos vive con su papá y no lo dibuja, quiere decir que hay cierto rechazo hacia él. Entonces hay que tener en cuenta también que puede ser cero cuando no dibuja a un hermano, como le estaba diciendo ahora.
El niño siempre expresa lo que tiene en el inconsciente a través del dibujo. Lo que el niño realmente siente lo va a expresar en el dibujo, ya sea emocional, en el distanciamiento físico, en fin. Pero todo lo que él siente lo va a reflejar en los dibujos. Por eso es que los dibujos son pieza fundamental para la valoración, más que todo de los niños y de los adolescentes. Bueno, cuando estábamos hablando de los elementos, por lo menos el sol, cuando una persona dibuja el sol, quiere decir que es una persona que está llena de felicidad, irradia energía positiva, es una persona extrovertida, es una persona que le gusta comunicar, expresar lo que siente. Significa por lo menos flujo, protección, proyección a la vida. Cuando dibuja lluvias, tormentas, quiere decir que tiene miedo, que tiene temores, ¿oye? Cuando dibuja maripositas, dibuja árboles, quiere decir que es una persona creativa, una persona imaginativa, una persona que es soñadora también. Lo malo es la lluvia y las nubes, que significa tormentas. Negarse a dibujar la familia. Ojo con esto, hay niños o pacientes que no quieren dibujar la familia. Esto también depende mucho de la edad. Si yo le digo a un niño de 3 años que me dibuje la familia, no lo va a hacer. Si yo le digo a un niño de 7 años, 8 años, pero primero lo preparo, primero hablo con él, lo motivo, me lo puede hacer. También es importante manifestarle al niño que no necesariamente tiene que ser un dibujo experto, ni un dibujo que realmente sea perfecto, sino que se sienta cómodo y que solamente que se sienta tranquilo y que nosotros lo que queremos, ustedes lo que quieren es por lo menos que él plasme lo que siente. Hay que como que sensibilizarlo primero, ¿oye? No podemos hacer un dibujo para que ellos no se puedan negar. Y si se niegan, entonces quiere decir, hay que respetarlo. Hay que respetar que ellos no quieran dibujar. Entonces buscamos otra estrategia. No lo hacemos hoy, lo podemos hacer mañana. Otra cosa que yo les digo que tienen que tener presente, que los dibujos a veces lo hacemos de acuerdo al estado de ánimo en el cual nos encontremos. A veces, miren, a mí me ha pasado muy personal. A veces un niño, un adolescente, porque yo con los adolescentes trabajo mucho en test de familia, le digo hoy, dibújame a tu familia. Me dibujan a su familia. Le digo a la semana, dibújame a tu familia. Y comienza a comparar y el orden de los dibujos, la cercanía, es totalmente diferente. ¿A qué se debe esto? Ahí influye mucho el estado de ánimo de la persona. Digamos que, y lo he comprobado, que a veces cuando los adolescentes, los niños tienen rabia con su mamá porque lo castigó, un ejemplo, ya cuando va a hacer dibujo de la familia, quita a la mamá, ya no, en el momento estaba enojado. Pero después a la semana dibuja otra vez la familia, coloca a la mamá de primer lugar. Entonces también tenemos que tener mucha cautela con eso, que también eso es relativo, dependiendo del estado emocional. Por eso es que esto nos ayuda a nosotros a indagar cómo está en el momento la situación del niño. Por eso también tenemos que apoyarnos de otros test que vamos a aprender acá, que nos ayuda como a confirmar o a reafirmar lo que está plasmado ahí. Entonces también hay que tener presente ese pequeño detalle. ¿Va quedando claro, mis hijos? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, análisis individual de cada. Dime, mi amor. Que esta clase es chévere, pero lo malo es que es muy cortica. Sí, ya O se sea, está los acabando. temas son interesantes. Ajá. Y ahora tenemos que analizarlo. Eso sí les va a tocar por aparte en casa. Ya les digo que hay que hacer. Ok. Bueno, el análisis individual de cada dibujo. Hay que analizar dibujo por dibujo. Tamaño, aspecto, borradura. Hay que analizar distanciamiento. Hay que analizar trazo. Cuando un niño borra con frecuencias, vamos a hablar de las borraduras, significa que hay ansiedad e inseguridad. Cuando yo estoy dibujando y yo veo que el niño borra toda la dibujo, quiere decir que el niño está manejando en ese momento ansiedad o no se siente seguro, inseguridad. A veces sucede algo,
que dibuja normal a todos, pero cuando va a dibujar a un miembro de la familia X, ese miembro de la familia lo borra y otra vez lo repasa y otra vez lo borra y uno dice, yo a veces uno le pregunto, ¿y por qué lo borra tan? No, que quiero hacerlo perfecto, porque eso lo dicen ellos. Ya uno sabe que puede tener algo sobre esa persona. De pronto tiene se siente de pronto un poco insegura con ella, de pronto es porque la persona de pronto maltrata, grita, castiga. También tenemos que tener presente eso. Mire, con los dibujos se ha descubierto hasta abusos sexuales en niños. ¿Qué sucede? Que cuando uno de los miembros de la familia abusa de un niño o niña, ellos tienden a dibujarlo con la parte facial no son de felicidad, son de tristeza, son de ogro. Por lo menos también me pasó algo de una niña que dibujó a un integrante de la familia, lo dibujó y al único que coloreó de negro fue esa persona. Yo comencé a indagar y resulta que ese dibujo de negro significaba que ella tenía rabia con esa persona y rabia porque de cierta manera estaba haciendo cosas con ella, no era penetración ni nada de eso, sino que la tocaba y todo eso, pero eso era abuso. Entonces la niña lo manifestó en el dibujo. Hablo de niña de 12 años, lo manifestó en el dibujo. Entonces comenzamos a indagar y era verídico. Algo estaba pasando. Por eso le digo, uno tiene que estar atento. ¿Por qué? Porque a través de los dibujos podemos descubrir muchas cosas. Por eso que no hay que presionar ni decir borra eso, quita esto, nada, que sea libre. Las borraduras, ansiedad e inseguridad. Cuando afirman el lápiz, miren, también sucede algo, que hay niños que afirman el lápiz y presionan, que tú ves la hoja y sobrepasa el otro extremo de la hoja, por lo menos tú ves el dibujo y sobrepasa el otro extremo. Quiere decir que la persona tiende a ser agresiva. Es una persona que tiende a ser agresiva e impulsiva cuando afirma bien el lápiz. Pero está el caso contrario de la persona que tiene un trazo tenue, es decir, que no se nota, que casi tú tienes que, mejor dicho, súper delgaditos, no sombrea, no hace, quiere decir que es una persona insegura y con baja autoestima. Entonces, miren todo lo que tenemos que ir analizando. También tenemos que tener presente los colores. Claro que eso lo vamos a ver más adelante, la psicología de los colores. Los colores transmiten también emociones. Como le dije, los colores de las gamas grises, negras y todo eso, significa que la persona refleja tristeza, refleja inseguridad, miedos, temores. En cambio, si le gusta dibujar con colores como amarillo, cales, colores más llamativos, quiere decir que es una persona que irradia alegría. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque en el test de familia nosotros también le podemos dar colores para que ellos también dibujen y es válido. Y es muy válido. Entonces también, como te veníamos diciendo, el análisis individual de los personajes hay que analizar dibujo por dibujo. Hay que analizar el distanciamiento, hay que analizar el trazo, hay que analizar si el personaje es excesivamente grande. Cuando ya sabemos el tamaño, ¿qué significa el tamaño grande? Y ya sabemos qué significa el tamaño pequeño. Entonces, todo eso lo tenemos que tener presente al momento de analizar. ¿Listo? Va bien. Va quedando claro. Sí, señora. Sí, profe, por ahora sí. Ya me doy cuenta de algunos colores ahora que usted está hablando, de algunas cosas. Sí. Bueno, Sí, sí. a veces también, mire, esto también nos ayuda a nosotros como padres a entender muchas cosas. Yo me río Profe, porque me habla. una pregunta. Los niños en cuanto a rayar en las paredes, eso también implica algo. No, dependiendo la edad. Hay niños que, no, eso no tiene, eso al contrario. Cuando un niño hace eso, digamos, en edad de 3, 4 años, 2, 3, 4, 5 años, Eso es como normal, ¿verdad, señor? ellos están haciendo garabatos, es normal. Lo que nosotros Ah, tenemos que ok. asignarle en la casa es un espacio para ellos, que no sea toda la casa, sino decir, bueno, esta es tu pared del arte, yo lo manejas conmigo.
porque él comenzaba a rayarme todas las paredes. Entonces hasta que yo lo senté, bueno, vamos a hacer esto. Esta pared que yo tengo aquí, que la pinté de blanco, es la pared de arte. Aquí vas a dibujar, vas a hacer lo que tú quieras. Cogía los colores y rayaba. De ahí no se podía pasar. Porque también hay que manejarle como los límites, ya, porque si coge toda la casa, entonces no le establecemos límites con ellos. Eso es importante, eso es normal en esa etapa, porque ellos están en el proceso de garabato, están explorando, y eso es normal. Ya cuando pasa una edad, de pronto de 10 años hacia adelante o más, 10 años, ya eso no es algo que realmente es normal. ¿Por qué? Porque ya tienen que ellos ir respetando los espacios y eso hay que cuidarlo, hay que protegerlo y todo eso. A veces hay niños que les frustramos eso y cuando van a los colegios quieren hacerlo, entonces hacen dibujos en las paredes y todo eso, pero es bueno que lo vivan en su etapa, porque eso es normal. Lo que pasa es que tenemos que vigilar, como les dije, el espacio. El mío le gustaba rayar y él se acuerda, él me dice, él todavía me dice, mami, esta es mi pared del arte. Y dije, pero ya está muy grande para estar dibujando, y se ríe, ¿no? Eso ya solo pasé ya hice lo que tenía que hacer. Y eso también es importante también uno darle esa libertad a los niños, porque no le podemos prohibir muchas cosas. Que todo esto es malo, no hagas esto, que mira, me está rayando la pared, que me tienes la casa. El que tiene hijo pequeño no tiene nada arreglado nunca. Eso lo aprendí yo. No hay. Sí, profe. No, por lo menos ahora con esta chiquitica estamos pagando muchas consecuencias, créanme. Con la chiquitica que tenemos ahora, creo que hace como por 20 mayorcitas de las que yo tengo. Porque eso es tremenda. No le gusta ver la casa ordenada para nada. No. Apenas la ve ordenada, busca su juguete y lo riega en toda la casa. Correcto, no, es una niña que le gusta explorar, ¿oíste? No creas que es una niña que está desarrollando sus inteligencias y eso es muy positivo, muy positivo. Ya para quedar los chispas que va a hacer en el colegio. Sin el meditar mayor, de pronto tiene un ritmo de aprendizaje diferente. No me asuste mucho, profe, porque es bastante tremenda, se aprende las cosas rapidísimo. ¿Viste? Porque es estimulada, es estimulada. La estimulación conlleva eso, esas son las consecuencias, pero no es malo. Yo siempre he dicho que los niños tienen que explorar. Y cuando uno tiene un niño pequeño, no tiene nada arreglado en su casa. Por nada. Ni paredes, ni piso. Al contrario, uno tiene que recoger cosas para que ellos no se golpeen y tengan espacio para interactuar. No le gusta, profe. Por lo menos cuando intentamos recoger, vuelve, lo riega y ella misma se arma como los espacios por donde va a pasar las piernas. Por allí. O sea, trata de no tropezarse, pero tampoco le gusta mantenerlo ordenado. Pero seguirles enseñando a recoger, ¿oíste? No, sí, claro, profe, pero créanme, yo se lo digo porque de pronto yo me echo a reír. Yo le decía a mis alumnos, yo me echo a reír porque siento que volví a ser papá. Me parezco papá primerizo. Me ha costado trabajo bastante con esta chiquitita. Álvaro. Tenías que vivir la experiencia. No creas Sí, que ibas a quedar así sin vivir la experiencia, ¿eh? Sí, porque con la grandota no hubo ese problema. Realmente no nos dio que hacer para nada. ¿Verdad? Para nada, ya no se sentía en la casa. Son personalidades diferentes, pero bueno, siempre van a ser así hoy, polos opuestos. Sí, polos opuestos, profe, totalmente. Polos opuestos, ¿no? Sí, siempre así. Entonces hay que por lo menos dejarla que haga eso, que explore, algarízale una pared. Y después cuando ya píntesela de ¿Está comiendo la bebé? Se la pinta y así se va organizando. Entonces, yo estoy que le compro el tablero para que vaya a la pared. Pero también venden tableros súper grandes. Entonces, también, bueno, pues tienen que buscar la estrategia. Entonces, continuamos acá. Bueno, como les decía, los colores tienen sus significados importantísimos. Hasta en la prenda de vestir de uno irradia. Ustedes saben que eso también hay personas que con la manera de vestir están reflejando algo. Entonces, eso lo explicamos más adelante. En el dibujo, los dibujos que realicen los niños o las personas, la cabeza es muy importante.
dibujar la cabeza. Yo creo que todos cuando vamos a dibujar una figura humana, lo primero que dibujamos es la cabeza. La cabeza es lo que influye la parte de las emociones. La cabeza indica de caracteres pasivos, o sea, significa como la cabeza es como el centro de uno. Cuando la cabeza es demasiado grande, cuando el niño dibuja la cabeza demasiado grande excesivamente puede indicar como un carácter expansivo, es decir, es un niño que tiende más o menos a ser impulsivo, y la cabeza significa grande, es un niño poco asociado con el egocentrismo, que le gusta llamar la atención. Y cuando la cabeza es pequeña, en el dibujo pequeña es que el cuerpo es más grande que la cabeza, quiere decir que está asociado a timidez y se aísla. Es un niño que se aísla. Pero la mayoría de las veces la cabeza cuando es normal no tiene ninguna dificultad. La boca, hay que mirar los rasgos de la boca, como les dije. También es importante porque la boca transmite emociones. A veces cuando uno cuando está dibujando la boca, hace la carita feliz. Quiere decir que ese niño ve a su papá, a la persona feliz. Pero también el gesto de la boca, a veces hace la boca como gruñona. Ahí significa que el papá o la persona que dibuja tiende a ser gruñona. Entonces la boca significa expresión. Es lo que el niño dibuja la boca de acuerdo a la expresión que ven cada una de las personas que conforman la dinámica familiar. Entonces, eso tenemos que también, los ojos, como uno dice un dicho, los ojos son el reflejo del alma. Cuando los ojos son grandes, el niño dibuja los ojos grandes, está propio a la vitabilidad, es un niño curioso, con ganas de aprender, comprende lo que rodea. Cuando dibuja los ojos por lo menos pequeños, quiere decir que de pronto es indiferencia, pero aquí más que todo los ojos lo que significa es que lo dibujen con un tamaño normal y también con normales, con las cejas, con las pestañas es normal. A veces no, y no hay problema. La nariz, cuando es a partir de los 6 a los 7 años, significa timidez, ausencia de agresividad, poco empuje. Cuando la ausencia de nariz, cuando no dibujan la nariz. Los niños con mayor etapa de la pubertad está relacionado con la parte fálica, el enamoramiento, lo que dice la parte sensual, el impulso, pero eso no muy poco sucede. También esto en el caso que sucede. Las orejas nos permite escuchar. Hay niños que no dibujan las orejas de los papás. ¿Qué significará? Que los papás no lo escuchan. ¿Ya? No los escuchan. Se muestran, a veces también indica baja autoestima, imposibilidad de bajo rendimiento académico también, cuando no dibujan las orejas. El cabello y el pelo son detalles que debe llevar el dibujo y que realmente va muy ligada a la apariencia. Interés a la apariencia, los gustos, presumir, cómo la persona ve a la otra. A veces le dibuja el cabello todo, de pronto la mamá pasa con el cabello suelto, con el cabello todo espelucado. Eso es la percepción de cómo él ve a cada uno de los integrantes de la familia. El cuello es importante también, porque el cuello es lo que da la proporción entre la cabeza y el cuerpo, es lo que une. Entonces, bueno que dibujen el cuello, aparece de manera exagerada o de pronto eso denota, cuando el cuello es demasiado exagerado, denota ansias de sobresalir y deslumbrar. O sea, todo lo que es exagerado es deslumbrar, sobresalir. Y lo que es pequeño es baja autoestima y esos factores que ya les acabo de mencionar. El cuerpo. Todos dibujan cuerpo. De hecho, todos dibujan cuerpo, cabeza, y lo que significa si es excesivamente reducido, inferioridad. Y si es grande, ya sabemos que es egocentrismo. Bueno, brazos, manos, brazos largos, brazos cortos, ausencia de mano y ausencia de dedo. La ausencia de mano es interpretada por poca comunicación. Si no dibuja las manos, es porque no se comunica y no da afecto, porque las manos y los brazos es símbolo de afecto. Entonces, si no los dibuja, quiere decir que hay poco afecto con esa persona. Cuando no se lo dibuja papá, quiere decir también significa, no necesariamente tiene que ser agresión,
pero sí significa que está reprimido en los adultos y todo eso, porque la ausencia de manos, las manos significan caricia, abrazos. Cuando están los brazos largos, necesidad de comunicación, o sea, que dibujan en las manos más largas que el cuerpo, quiere decir que esa persona, ellos están pidiendo esa necesidad para comunicarse, para socializar, para motivarse. Cuando los brazos son cortos, desproporcionados al cuerpo, quiere decir que tienen necesidad de comunicarse, de socializar, de motivar, en fin. Y cuando los brazos son normales, quiere decir que todo marcha bien. Las manos grandes se supone que son exageradas. Cuando las manos son totalmente exageradas, del tamaño normal, significa real, es porque la persona, por lo menos aquí dice, si es negativo, supone que la exageración de significado real, si es positivo, negativo, el contacto de tener amigos, apertura, si es negativo. O sea, quiere decir que la persona tiene una necesidad de tener amigos. También significa agresión, sabía que significaba agresión, baja tolerancia y frustración. Entonces los dedos también son elementos de detalles normales del dibujo como tal. Cuando hay omisión o sustitución de los dedos está asociada con incapacidad mental. Pero miren que también esto va, también no vamos a enseñarnos a esto, porque a veces cuando uno dibuja, hay personas que dibujan y no se fijan en los detalles. Cuando tú no te fijas en los detalles, quiere decir que eres un poquito despistado, pero no lo vamos a asociar ya con trastornos porque no necesariamente. Ya es un caso como que, ¿verdad? Porque por lo menos yo he visto dibujos de niños no dibujan los dedos, o sea, se dibujan los brazos y dibujan ahora está así como que, como especie de una planta. No dibujan sus 5 dedos, sino dibujan 2, 3. Pero eso no quiere decir que tiene un retraso mental. Yo sé que las manos, cuando no dibujan los brazos, es poca comunicación. Entonces aquí dice que la ausencia de dedos significa discapacidad mental como tal. Las piernas son importantes. ¿Por qué? Porque las piernas significan firmeza, estabilidad. Cuando una persona dibuja, cuando dibujan las piernas, quiere decir que hay estabilidad, que hay firmeza. Cuando miden las piernas, no hay firmeza, hay inestabilidad emocional. Cuando las piernas son largas, hay firmeza y seguridad. Cuando las piernas son cortas, quiere decir que tienen tendencias a tocar el pie con la tierra, son bastante robustos. Entonces, la importancia aquí es que dibujen las piernas. Miren el dibujo. Vamos a analizar este dibujo. Álvaro, ¿qué interpretas de este dibujo que está aquí? Con todo lo que hemos dado. Profe, es difícil aprenderse todo de una lista. Bueno, aquí por lo menos en la mujer, el niño no dibujó lo que es las orejas, sino que las tapó con el cabello. A diferencia de los muñequitos que no tienen mucho cabello, sino que las orejas son grandotas. Como usted venía diciendo que por lo menos en ese caso, son personas que sí le prestan atención, sí los escuchan. Y creo que los escuchan bastante, porque qué orejotas tienen los muñequitos. Sí, porque creo le dibujó las piernas. La cuestión son de pronto las manos, que no tienen todos los dedos completos, no tienen los 5 dedos, algunos tienen 3, otros tienen 2. Hay una diferencia también del dibujo de los dedos. Y están por lo menos lo que es la muñequita que está al lado del papá, está sonriendo y el niño está sonriendo. Pero los demás no es que muestren mucha sonrisa. Por lo menos la mamá no se le ve sonrisa, sino seria. Ya la abuela no la alcanzo a ver bien la boca. En cambio, donde está el papá no le pintó boca. Si no le veo la boca, profe.
No sé si será en mi caso, porque realmente la tiene chiquitica, la boca es chiquitica. Entonces, de lo poquito que alcancé a por lo menos ahí procesando es eso, de que el niño se dibuja solo, no están agarrados de mano ninguno. Él es el centro del dibujo, está en todo el centro. Pone a la abuela de último, como queriendo decir que en cierto modo es más lo protege más que la mamá, que es la penúltima. Y al principio dibujas al papá, pero no sé si es con la hermanita o con la mamá, no sabría decirle. Pues. No identifican O esos sea, no dos, es exacto. no hay identificación de esas dos niñas. Sí, o sea, es como una familia como definida. Bueno, o sea, que no está como que muy, o sea, no es como una familia como muy unida, porque el papá está por acá con dos personas pues, que no están identificadas. Es como, Exacto. o sea, Como como si si no hiciera estuviera parte de pronto viviendo, de la... oh, sí, como si viviera con alguien más. ah. Y porque la mamá no está cerca tampoco de papá, sino cerca de la abuela. Es como si de pronto no, quizás no viven juntos. Puede ser más que él viva con la abuela y la mamá. Y pues el papá, no sé, de pronto el papá tiene otra mujer y otro hijo aparte. No sé. De pronto sí, que la niñita que está entre el papá y el niño no tiene nombre. Está Y entre la otra los dos. tampoco. Entonces, pues, por eso pueden ser otras personas que con las cuales el papá vive y son extraños para él. Y él vive con la mamá y la abuela. Señor, ¿qué tal el análisis? Yo hablando sola. Excelente. Han hecho un buen análisis. Sí, mis hijos, mire, todo lo que ustedes han dicho es cierto. Primero hay que partir que la información no está completa. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros que para poder analizar de manera eficaz, tenemos que tener toda la información. No podemos dejar de pronto que el niño nos entregue el dibujo sin explicarnos quién es esta ni quién es esta. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la herramienta para la interpretación. Lo que decía Andreita, ahí se nota, se refleja que papá y mamá no viven juntos. Eso es una hipótesis. Pero por eso es que hay que preguntarle primero por quién está integrando la dinámica familiar. Tenemos que tener mucha información antes de, porque si no, nosotros como no tenemos información de este niño y de esta niña, no sabemos nada de ella, estamos haciendo como una interpretación de adivino y no le damos el valor que realmente debe ser. Entonces, ¿para qué le coloqué este dibujo? Para que ustedes más o menos tengan presente que tenemos que tener información. Segundo, que hay que analizar todos los aspectos como lo hizo Álvaro. La boca, los dedos, el distanciamiento, el cabello. Miren cómo la hoja de blot y dónde está dibujado. Hay que partir por dónde se ubica el dibujo, si lo ubica en el centro, si lo dibuja abajo, si el tamaño es grande, si el tamaño es pequeño. Son todos los aspectos que tenemos que analizar. Entonces, miren lo que ustedes tienen que hacer, ya que se nos está acabando el tiempo. Andreita va a analizar el dibujo de Álvaro. Aspecto por aspecto, tamaño, orientación, todo lo que hemos dado aquí. Todo lo vas a analizar aspecto por aspecto. Álvaro va a analizar el de Andrea. Aspecto por aspecto. Y después que analicen cada aspecto van a hacer un resumen de todo. Cómo tú percibes, Andrea, de acuerdo a esa interpretación, la familia de Álvaro y Álvaro cómo analiza la familia de Andrés. ¿Estamos? Sí, señora. Listo, profe, para la próxima clase. Sí, lo van a subir a plataforma. Les voy a habilitar en plataforma enseguida Okay, la actividad.
Si no tienen dudas, mire, es más, le voy a subir también las diapositivas de la interpretación Sí, del señor, test de porfa. familia para que ustedes tengan las herramientas. ¿Les parece? Se lo Ok. agradecería, Sí, señor, listo. por favor, por favor. Sí, mejor, mejor. Para la próxima clase. Cualquier duda o inquietud, avisa. Chicos, se nos está acabando la clase. Nos vemos el próximo jueves. Ok, Oye, señor, gracias, chao. Gracias, señor. Chao. Gracias, compañera. Chao. Chao, Bueno, chao. igual, chao.